Mi nombre es Cassie Miller y a mis 29 años, nunca imaginé que mi carrera terminaría en un restaurante abarrotado, con mi jefe gritándome que era una inútil y una incompetente. El sonido de su voz retumbaba en los suelos de mármol, rebotando en las copas de vino pulidas, y provocando que todos los comensales se giraran a mirar. Algunos intentaban desviar la vista, pero la mayoría me observaba con los ojos muy abiertos, como si yo fuera un espectáculo digno de lástima. Me quedé paralizada, con las mejillas ardiendo y el estómago hecho un nudo. Mi equipo estaba sentado en un silencio atónito alrededor de la larga mesa de caoba. Eran colegas con los que había pasado noches enteras trabajando, cumpliendo plazos imposibles, y construyendo el producto que se suponía que definiría el futuro de nuestra empresa. Y sin embargo allí estaba yo, siendo ejecutada frente a ellos como un chivo expiatorio. Entonces, ¿por qué me despidieron? O al menos, ¿por qué dijo mi jefe que me estaba despidiendo? Según él, le había costado millones a la empresa al cometer errores críticos en el lanzamiento del producto. Gritó que yo era descuidada, irresponsable y que había engañado a todo el equipo. Pero esta es la verdad, nada de eso era cierto. El error que me atribuyó era suyo. Y yo lo sabía. Permíteme retroceder. Crecí en un pequeño pueblo de Michigan. Mis padres eran obreros de fábrica, y yo fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Desde los 12 años me fascinaban los ordenadores. No era buena en los deportes. No era popular. Pero si me dabas un viejo portátil de segunda mano, podía perderme durante horas. En el instituto, ya programaba pequeñas aplicaciones por diversión. En la universidad, me obsesioné con la ciberseguridad. Quería construir sistemas que pudieran proteger a la gente común de amenazas digitales que ni siquiera sabían que existían. Después de graduarme con honores, conseguí un trabajo en una empresa de software de tamaño mediano en Chicago. No era glamuroso, pero era estable. 2 años después, recibí una oferta de una empresa tecnológica en crecimiento llamada Apex Systems. Prometían innovación, un crecimiento rápido, y la oportunidad de liderar proyectos reales. Era todo lo que había soñado. Y durante un tiempo fue perfecto. Trabajaba bajo las órdenes de Jonathan Blake, el director general. Era refinado, agudo, con esa mezcla perfecta de encanto e intimidación que hacía que la gente se inclinara para escucharle cuando hablaba. Le gustaba llamarse a sí mismo un visionario. Al principio lo admiraba, pero no tardé en ver las grietas. El punto de inflexión fue el proyecto que llamamos Sentinel, un nuevo sistema de ciberseguridad adaptativa. Fue idea mía, una forma de combinar el análisis de comportamiento con la detección de amenazas en tiempo real. Llevaba esbozando el concepto desde la universidad, y cuando finalmente lo presenté en Apex, los ojos de Jonathan se iluminaron. Esto podría ponernos en el mapa, dijo. Y ese fue el momento en que debería haber sido más cautelosa. Cuando salí de aquel restaurante agarrando la tarjeta de visita de Maxwell Grant como si fuera la última esperanza que me quedaba, el frío aire nocturno de Chicago me golpeó con fuerza. Sentía las piernas como plomo mientras caminaba hacia la acera, fingiendo que tenía todo bajo control. Por dentro, sin embargo, estaba devastada. Abrí mi aplicación de transporte compartido, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Sentía el pecho pesado, la garganta apretada, y lo único que quería era desaparecer. A mi alrededor, la gente pasaba riendo, dirigiéndose a bares y teatros, sin saber que mi carrera acababa de implosionar frente a 50 desconocidos y la mitad de mi equipo. Cuando el coche se detuvo, vi mi reflejo en la ventanilla tintada. El rímel me corría por las mejillas, y odié lo débil que parecía. Pero la humillación no fue lo que más me dolió. Lo que realmente me aplastaba era saber que las mentiras de Jonathan prevalecerían. Él tenía poder, influencia y una lengua pulida. Yo solo era la empleada que había decidido desechar. En el trayecto a casa, mi teléfono vibraba con notificaciones. Mis colegas ya me habían escrito. Cass, ¿qué diablos acaba de pasar? Sé que no arruinaste el sistema. Esto no está bien. ¿Estás bien? Pero no fui capaz de responder. Todavía no. La verdad era que no estaba bien. Cuando llegué a mi apartamento, un diminuto estudio con un grifo que goteaba perpetuamente, me quité los tacones y me derrumbé en el sofá.
Me quedé mirando la tarjeta de Maxwell sobre la mesa de café, leyendo las letras en relieve una y otra vez. Grant Ventures. Conocía el nombre. Todo el mundo en el mundo de la tecnología lo conocía. Maxwell Grant no era un inversor más. Era uno de los inversores de capital de riesgo más respetados del sector. Si hablaba en serio, esto podría cambiarme la vida. Pero, ¿hablaba en serio? ¿O había sido solo un gesto pasajero de un hombre que sintió lástima por mí en ese momento? Mi cerebro daba vueltas lleno de dudas. Apenas dormí esa noche. A las 2 de la madrugada, me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y busqué su nombre. Artículo tras artículo confirmaba lo que ya sabía. Se había forjado su reputación descubriendo talentos ignorados. Directores generales, innovadores y fundadores le atribuían el mérito de haberles dado su primera oportunidad cuando nadie más lo hacía. No era un hombre que malgastara las palabras. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la voz que susurraba: ¿y si se arrepiente de haberte ofrecido esa oportunidad? ¿Y si entras mañana en su oficina y cambia de opinión? A las 6 de la mañana, finalmente me di por vencida con el sueño. Me duché, me alisé el pelo, y me quedé mirando mi armario durante demasiado tiempo. ¿Qué te pones cuando vas a conocer al hombre que podría cambiar todo tu futuro? Después de varios cambios, me decidí por un traje gris marengo sencillo y profesional. Al menos podría parecer que encajaba en su oficina. El camino hacia el metro se sintió surrealista. Los viajeros pasaban a toda prisa con sus cafés, dirigiéndose a oficinas que yo ya no tenía. Mi tarjeta de identificación de Apex todavía colgaba de mi llavero, ahora inútil. Cada paso se sentía más pesado a medida que la realidad se asentaba. Estaba desempleada, acusada de incompetencia, y a un correo electrónico de ser incluida en una lista negra en la industria si Jonathan decidía llevarlo más lejos. A las 8:55 de la mañana, llegué a Grant Ventures. El edificio se alzaba sobre el distrito financiero, todo de cristal y acero, un monumento al poder. Se me revolvió el estómago cuando entré. El vestíbulo relucía con suelos de mármol, arte minimalista, y una enorme pantalla digital que seguía las tendencias del mercado global. Me sentí completamente fuera de lugar. ¿Una cita?, preguntó la recepcionista sin levantar la vista. Cassie Miller, a las 9 con el señor Grant. Miró su pantalla y luego a mí, con un sutil cambio en su expresión. La está esperando. Por favor, espere aquí. Su asistente la acompañará. Me senté en una de las elegantes sillas de cuero, con las rodillas temblando nerviosamente. Cada segundo se hacía eterno. Finalmente apareció una mujer alta con un vestido azul marino. Señorita Miller. Soy Hannah, la asistente del señor Grant. Por aquí, por favor. Subimos en el ascensor en silencio. Mi corazón latía con fuerza cuando las puertas se abrieron en el piso 40. La oficina no se parecía en nada a Apex. No había cubículos desordenados ni una energía frenética. Todo era tranquilo, deliberado, eficiente. Hannah me condujo a una oficina en la esquina con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad. Maxwell Grant estaba de pie junto al cristal, con las manos entrelazadas a la espalda. A la luz del día, se veía exactamente como lo recordaba. Pelo plateado, rasgos afilados, y una presencia que imponía respeto sin que él dijera una palabra. Señorita Miller, dijo volviéndose hacia mí con un pequeño asentimiento. Gracias por venir. Tragué saliva y conseguí responder. Gracias por invitarme. Siéntese, por favor. Señaló una silla frente a su escritorio. Me senté tratando de calmar mis manos temblorosas. Maxwell se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo de anoche fue toda una escena. Sentí que el calor me subía a las mejillas. No era verdad, solté de golpe. Lo que Jonathan dijo sobre Sentinel, sobre mí. Nada de eso era cierto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con duda, sino con concentración. Cuénteme lo que realmente pasó. Y así lo hice.
Le expliqué cómo Sentinel había sido mi concepto, cómo había trabajado noches enteras perfeccionando el sistema, y cómo el fallo provino de la decisión de Jonathan de recortar gastos. Le conté sobre la conferencia de la que me excluyó. Las veces que se apropió de mis palabras. La forma en que el reconocimiento siempre parecía estar fuera de mi alcance. Maxwell escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio se prolongó. Finalmente habló. La gente incompetente no crea sistemas de seguridad adaptativos. Y la gente incompetente no sobrevive a la humillación con la dignidad con la que usted lo hizo anoche. Usted no es incompetente, señorita Miller. Simplemente está en el lugar equivocado. Algo en mi pecho se abrió, una mezcla de alivio e incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, se reclinó y añadió, por supuesto, hay riesgos. Apex no la dejará ir tranquilamente. Si decide trabajar conmigo, la desafiarán legal y profesionalmente. Pero si está dispuesta a luchar, creo que puede construir algo mucho más grande que lo que Jonathan intentó robar. Sus palabras me dejaron sin habla. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Mi historia no había terminado. Solo estaba comenzando. Durante meses viví y respiré por Sentinel. Trabajé noches y fines de semana, probando cada línea de código. Mis colegas sabían que era mi creación. Pero a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, el comportamiento de Jonathan cambió. De repente él era quien hacía las presentaciones a los inversores, usando mis diapositivas, mis palabras, sin mencionarme ni una sola vez. Cuando se lo comenté, me ignoró. No te preocupes, Cassie. El reconocimiento llegará. Luego vino el error. Durante la demostración con un cliente potencial, hubo un fallo. El sistema se ralentizó durante 20 segundos, no por mi código, sino porque Jonathan había insistido en usar una configuración de servidor obsoleta para ahorrar costes. El cliente firmó con nosotros de todos modos, pero Jonathan estaba furioso porque la presentación no había sido impecable. Desde ese momento supe que estaba buscando a alguien a quien culpar. Y me culpó a mí. Esa noche en el restaurante se aseguró de que todos supieran quién era la supuesta culpable. Dejó caer su copa de vino con fuerza sobre la mesa, se puso de pie y anunció, no toleraremos más la incompetencia. Cassie Miller, has terminado aquí. Con efecto inmediato. Mi corazón se hundió. No solo me estaba despidiendo. Estaba destruyendo mi reputación frente a clientes, colegas y extraños. La sala quedó en silencio excepto por el tintineo de los cubiertos de una mesa cercana. Tragué saliva con la garganta apretada, y mi dignidad desmoronándose con cada segundo que pasaba. Logré susurrar, eso no es verdad. Pero Jonathan me ignoró. Su voz se hizo más fuerte, resonando, esta empresa merece algo mejor que tus fracasos. Y entonces sucedió lo inesperado. Desde la mesa de al lado, un hombre al que no había visto antes se levantó. Pelo plateado, traje azul marino a medida, y el tipo de confianza tranquila que hacía que la gente girara la cabeza. Metió la mano en su chaqueta, sacó una tarjeta y me la entregó directamente, ignorando a Jonathan. La gente incompetente no crea lo que tú hiciste, dijo con firmeza. Su voz se escuchó calmada pero imponente. Maxwell Grant de Grant Ventures. En mi oficina a las 9 de la mañana. Empezamos mañana. Parpadeé atónita, mirando las letras en relieve de la tarjeta. La dinámica de la sala había cambiado. Todas las miradas ahora se movían entre Jonathan, yo, y este extraño que acababa de darle la vuelta a toda la narrativa. Lo que no me di cuenta entonces fue que esa noche humillante no era mi final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Al salir de la oficina de Maxwell Grant esa mañana, sentí algo que no había sentido en meses, esperanza. Sus palabras resonaban en mi mente mientras entraba en el ascensor. Simplemente estás en el lugar equivocado. Pero con la esperanza vino el miedo. Jonathan no era el tipo de hombre que dejaba las cosas pasar. Tenía poder, dinero y una reputación que proteger. Si me unía a Grant Ventures, sabía que vendría a por mí. Aún así, también sabía que no podía volver atrás. No podía arrastrarme a otra empresa de tamaño mediano,
suplicando un trabajo mientras los rumores de mi incompetencia se extendían. Mi única opción era seguir adelante. Al día siguiente comencé oficialmente en Grand Ventures. Hannah, la asistente de Maxwell, me dio un recorrido por las oficinas. El ambiente no se parecía en nada a lo que había experimentado en Apex. No había gerentes frenéticos respirando en la nuca de nadie, ni políticas susurradas en los pasillos. El espacio de trabajo era abierto, moderno, con paredes de cristal y estaciones colaborativas. Aquí es donde trabajarás, dijo Hannah, llevándome a una gran sala con 6 escritorios, pantallas y equipos que solo había soñado con tener a mi disposición. Tu equipo se unirá a ti en breve. ¿Mi equipo? Pregunté parpadeando. En Apex siempre había trabajado bajo las órdenes de Jonathan, aislada a menos que él necesitara resultados. Hannah sonrió. El señor Grant no contrata a gente para enterrarla bajo gerentes. Tú liderarás el desarrollo aquí. Él seleccionó personalmente a los candidatos para ti. Minutos después llegaron. La primera fue Rachel, una especialista en criptografía con una mirada aguda y un comportamiento tranquilo. Luego Marcus, que tenía una sonrisa fácil y una profunda experiencia en redes neuronales. Daria, una experta en pruebas de penetración con un acento que no pude identificar, y James, un recién graduado cuya energía prácticamente zumbaba en la habitación. La última en llegar fue Jessica, una arquitecta de sistemas que se movía con una confianza serena. El señor Grant nos dijo que tú eres el cerebro detrás de Sentinel, dijo Jessica mientras nos dábamos la mano. Estamos aquí para ayudarte a construirlo mejor. Por un segundo me quedé allí, atónita. En Apex el crédito era un arma. Aquí me lo estaban entregando abiertamente. Ese primer día, nos reunimos alrededor de la pizarra y por primera vez, expliqué mi visión sin miedo a ser interrumpida. Les hablé de los protocolos adaptativos, la autenticación conductual y la evaluación de amenazas contextual. A diferencia de Apex, nadie me interrumpió. Nadie reclamó las ideas como suyas. En su lugar, hicieron preguntas, sugirieron mejoras e impulsaron el concepto. Fue exaltante, pero la realidad no estaba muy lejos. Esa tarde, cuando finalmente regresé a mi apartamento, me esperaba un correo electrónico. El asunto decía, recordatorio de terminación y confidencialidad. Se me revolvió el estómago al abrirlo. Era del departamento legal de Apex. El mensaje me acusaba de intentar robar propiedad intelectual y me recordaba la cláusula de no competencia que había firmado cuando me uní. Amenazaban con acciones legales si intentaba trabajar en tecnologías de seguridad similares en los próximos 2 años. Me quedé paralizada, las palabras se volvían borrosas en la pantalla. Jonathan no había perdido el tiempo. Ya estaba intentando acorralarme. A la mañana siguiente le mostré el correo a Maxwell. Lo leyó con atención y luego lo deslizó de vuelta sobre su escritorio. Como era de esperar, dijo con calma. Este es su primer movimiento. No entres en pánico. Nuestro equipo legal ha estado preparándose para esto desde la noche en que nos conocimos. ¿Preparándose? Pregunté todavía temblando. Él asintió. Anticipamos que intentarían intimidarte. Pero aquí está el detalle, se pasaron de la raya. Humillarte públicamente de esa manera, y luego enviar amenazas inmediatamente después, en realidad fortalece nuestro caso. Y en cuanto a la cláusula de no competencia, golpeó el escritorio con un dedo, no se sostendrá. Te despidieron sin causa. A los jueces no les agradan las empresas que destruyen reputaciones y luego intentan encadenar el talento. Su seguridad me tranquilizó, pero por dentro seguía nerviosa. ¿Y si el caso se alargaba durante años? ¿Y si los inversores se alejaban de mí por la controversia? Concéntrate en el trabajo, dijo Maxwell con firmeza, casi leyendo mis pensamientos. Construye algo tan sólido que su ruido se vuelva irrelevante. Y así lo hice. Durante las siguientes semanas, nuestro equipo trabajó sin descanso. Reconstruimos Sentinel desde cero. Solo que esta vez, lo hicimos mejor. Rachel fortaleció las capas de encriptación. Marcus usó redes neuronales para hacer la detección más rápida.
Jessica propuso un cambio arquitectónico que redujo la latencia casi a la mitad. Cada día el sistema se volvía más fuerte, más inteligente, más resistente. Y cada día sentía que yo también crecía. No solo como desarrolladora, sino como líder. Sin embargo, Jonathan no se quedó callado. Me llegaban rumores a través de antiguos colegas. Apex estaba preparando una gran revelación en la Conferencia Nacional de Ciberseguridad, afirmando que Jonathan había desarrollado un sistema adaptativo revolucionario. Supe al instante lo que estaba haciendo. Iba a presentar Sentinel como si fuera suyo. La idea de él en ese escenario, atribuyéndose el mérito del trabajo de mi vida, me oprimía el pecho de rabia. Pero la voz de Maxwell resonaba en mi cabeza: construye algo tan sólido que su ruido se vuelva irrelevante. Así que presionamos más. Las noches largas se confundían con las madrugadas. Las tazas de café se apilaban en nuestros escritorios. Algunas noches dormía en el sofá de la oficina para no perder tiempo en el trayecto. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, Jessica me trajo una taza de té en lugar de café. ¿Por qué te exiges tanto?, preguntó suavemente. Miré el código en mi pantalla. Porque esto es más que un proyecto. Es una prueba. La prueba de que nunca fui incompetente. La prueba de que merezco estar aquí. Jessica me dedicó una pequeña sonrisa. Entonces, asegurémonos de que la prueba sea innegable. Sus palabras se quedaron conmigo. 3 semanas después, nuestro sistema superaba las antiguas métricas de Apex. Lo que me había llevado 18 meses en Apex, lo habíamos reconstruido y mejorado en menos de un mes con el apoyo adecuado. Era emocionante. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La conferencia estaba a solo 6 semanas y Jonathan estaba esperando. Las semanas previas a la Conferencia Nacional de Ciberseguridad se sintieron como un torbellino de código, cafeína y tensión. Nuestro pequeño equipo en Grand Ventures trabajaba por turnos, a menudo funcionando las 24 horas del día. El zumbido de los servidores y el brillo de las pantallas se convirtieron en mi nueva realidad. Cada día hacíamos progresos, pero cada día traía una nueva presión. Apex no se quedaba quieto. Empecé a oír susurros a través de antiguos colegas. Jonathan se jactaba de que Apex presentaría un sistema revolucionario en la conferencia. Había ensayado su discurso docenas de veces. Tenía inversores en fila y ya estaba insinuando contratos con el gobierno por valor de cientos de millones. Hablaba como si Sentinel fuera su derecho de nacimiento. Me hervía la sangre. Aún así me recordaba las palabras de Maxwell: construye algo tan sólido que su ruido se vuelva irrelevante. Una noche, aproximadamente un mes antes de la conferencia, Maxwell nos convocó a una reunión tardía. Su tono era tranquilo pero serio. Nuestra inteligencia confirma que Apex ha asegurado un espacio en horario de máxima audiencia, dijo, mirando a su alrededor. Ellos presentarán primero. Nosotros estamos programados inmediatamente después. La sala se quedó en silencio. Así que ellos preparan el terreno, murmuró Rachel. Exactamente, dijo Maxwell. Intentarán reclamar la ventaja del primer movimiento. Si su sistema parece lo suficientemente pulido, podría influir en los evaluadores del gobierno antes de que nosotros empecemos. Se me encogió el estómago. Entonces, no importa lo que hagamos, nos compararán directamente con ellos. Sí, respondió Maxwell, y es exactamente por eso que esto importa. No solo necesitamos ser buenos. Necesitamos ser innegables. El peso de sus palabras me abrumó. Durante semanas había funcionado con adrenalina. Pero en ese momento, las consecuencias se cristalizaron. Si Apex convencía a la industria de que Jonathan había creado Sentinel, mi carrera estaría acabada, con o sin demanda. A la mañana siguiente me desperté en mi escritorio, rígida por haber dormido en la silla. Jessica había dejado una manta sobre mis hombros. Una nota en mi teclado decía: no estás sola en esto. No lo olvides. Me hizo sonreír, incluso a pesar del agotamiento. Pero Apex no aflojó. 2 semanas antes de la conferencia, recibí una carta entregada por un mensajero. Era una orden oficial de cese y desistimiento del equipo legal de Apex.
Me acusaban de apropiación indebida de código propietario y advertían que presentar cualquier sistema derivado en la conferencia resultaría en un litigio inmediato. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. El lenguaje era duro, casi amenazante, se buscarán daños financieros significativos. Por un momento el pánico me atenazó el pecho. Imaginé tribunales, costas legales que me llevarían a la bancarrota, y titulares que me pintaban como una ladrona. Llevé la carta directamente a la oficina de Maxwell. La leyó una vez y luego la colocó tranquilamente sobre su escritorio. «Están faroleando», dijo rotundamente. «Si su sistema fuera realmente original, no perderían el tiempo tratando de silenciarte. Tienen miedo». «Pero, ¿y si ellos?» Empecé. Me interrumpió. «Cassie, escucha. Documentaste tu trabajo. Publicaste los primeros esquemas en la universidad, y cada línea de código aquí tiene una marca de tiempo y está autenticada. Sus amenazas son humo. Concéntrate en el trabajo. Esa es tu mejor defensa». Su certeza me tranquilizó de nuevo, pero el miedo persistía. Por la noche seguía despierta, preguntándome qué estaría planeando Jonathan. Una tarde, aproximadamente una semana antes de la conferencia, Jessica y yo nos quedamos hasta tarde para finalizar el módulo de autenticación. Ella se reclinó en su silla, frotándose las sienes. «¿Alguna vez piensas en simplemente abandonar?», preguntó en voz baja. «Todos los días», admití. «Pero luego recuerdo estar en ese restaurante. Recuerdo la forma en que Jonathan me miró como si fuera desechable. Y no puedo permitir que ese sea el último capítulo de mi historia». Ella asintió lentamente. «Entonces, asegurémonos de que no lo sea». Trabajamos hasta el amanecer, impulsadas por una determinación silenciosa. En la última semana, nuestro sistema no solo era funcional. Estaba superando los antiguos puntos de referencia de Apex. Simulamos ataques que la versión de Apex nunca detectaría, y el nuestro los neutralizó en tiempo real. Llevamos a Sentinel más allá de lo que originalmente había soñado. Y sin embargo no podía quitarme de la cabeza la imagen de Jonathan en ese escenario, sonriendo mientras se atribuía el mérito de mi trabajo. La noche antes de la conferencia, Maxwell nos reunió en el laboratorio. «Han construido algo extraordinario», dijo con su voz firme y mesurada. «Mañana no se trata solo de tecnología. Se trata de la verdad. Dejen que el sistema hable por sí mismo». Después de que todos se fueron, me quedé atrás, mirando las brillantes líneas de código en mi pantalla. Mis manos flotaban sobre el teclado, pero no podía escribir. En su lugar, cerré los ojos y me susurré a mí misma: «Mañana, lo recuperarás». La mañana de la Conferencia Nacional de Ciberseguridad, tenía el estómago hecho un nudo. Había ensayado nuestra presentación una docena de veces, pero nada podía acallar la voz en mi cabeza que susurraba: «¿Y si Jonathan gana?». El centro de convenciones estaba abarrotado de líderes de la industria, periodistas, funcionarios del gobierno e inversores. El aire vibraba de expectación. El nombre de Apex parpadeaba en pantallas gigantes mientras comenzaba la cuenta atrás para la presentación principal. Me senté con mi equipo en la primera fila, con cada músculo de mi cuerpo tenso. Maxwell se inclinó hacia mí. «Recuerda, Cassie, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser innegable». Y entonces, Jonathan subió al escenario. Se veía impecable como siempre. Traje perfecto, sonrisa ensayada, paso seguro. La multitud aplaudió y él se deleitó en ello. Por un momento, al verlo dominar la sala, sentí esa vieja punzada de duda. Él tenía el carisma, el dinero, la reputación. Yo solo era la empleada que había humillado en un restaurante. «Damas y caballeros», comenzó Jonathan con su voz resonando. «Apex Systems se enorgullece de presentar el futuro de la ciberseguridad, Sentinel». Se me revolvió el estómago. Dijo el nombre como si siempre hubiera sido suyo. Inició una demostración pulida usando diapositivas que reconocí. Mis diapositivas con el logo de Apex. Habló sobre aprendizaje adaptativo, detección contextual y defensa en tiempo real, repitiendo las mismas palabras que una vez le había propuesto en una tranquila sala de reuniones.
La multitud murmuraba con aprobación. Los inversores asentían. Los funcionarios susurraban. Estaba funcionando. Jonathan terminó con una floritura. Con Sentinel, Apex no solo lidera el mercado. Lo estamos redefiniendo. Levantó los brazos mientras el público aplaudía ruidosamente. Me agarré al borde de mi asiento, clavando las uñas en la madera. Era esto. El robo del trabajo de mi vida, retransmitido en el escenario más grande. Y entonces fue nuestro turno. A continuación, damos la bienvenida a Grand Ventures, dijo el presentador. Sentí las piernas pesadas mientras subía al escenario con mi equipo. Las luces eran cegadoras, el silencio ensordecedor. Me obligué a respirar. Buenos días, comencé con la voz temblorosa al principio, pero volviéndose más firme. Mi nombre es Cassie Miller. Algunos de ustedes puede que me conozcan. La mayoría no. Pero deberían saber esto, la innovación no proviene de los títulos o de las oficinas de la esquina. Proviene de personas dispuestas a dedicar todo lo que tienen a una idea. Pulsé el control remoto y nuestro prototipo de Sentinel cobró vida en la pantalla gigante. Líneas de código fluían en tiempo real mientras comenzaban los ataques simulados. A este sistema lo llamamos Aegis, dije, eligiendo deliberadamente un nuevo nombre. Porque no solo detecta amenazas, sino que se adapta a ellas al instante. La sala se inclinó hacia adelante mientras nuestro sistema neutralizaba un ataque complejo tras otro, de forma más rápida, limpia y eficaz que cualquier cosa que Apex acababa de mostrar. Rachel tomó la palabra brevemente para explicar las capas de encriptación. Marcus demostró el aprendizaje neuronal. Jessica destacó las mejoras arquitectónicas. Cada segmento mostraba una prueba innegable. Esta no era la copia diluida de Apex. Esta era la visión real. Y entonces lancé la pieza final. Mostré repositorios con marca de tiempo de mis archivos originales del sistema, fechados años antes de que Apex siquiera hubiera tocado Sentinel. Mis trabajos de la universidad, mis commits en GitHub, mis prototipos documentados. El público observó cómo las pruebas se acumulaban, irrefutables. La incompetencia no crea esto, dije con la voz firme ahora. Este es el trabajo de un equipo que cree en la verdad, la colaboración y la resiliencia. Por un momento la sala quedó en silencio. Luego estallaron los aplausos. Tímidos al principio, luego más fuertes, convirtiéndose en un rugido. Vi de reojo a Jonathan en la primera fila. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada. Por primera vez, no parecía intocable. Parecía expuesto. Después, funcionarios del gobierno se acercaron a Maxwell, ansiosos por discutir alianzas. Los inversores abarrotaban nuestro puesto. Los periodistas pedían entrevistas. Pero el momento que más importó llegó en silencio. Una joven de quizás 22 años se me acercó después de la presentación. Sostenía un cuaderno contra su pecho. Señorita Miller, dijo en voz baja. Estoy estudiando informática. Vi lo que decían de usted en Internet y casi me rindo. Pero hoy, al verla ahí arriba, sus ojos se llenaron de lágrimas, usted demostró que la gente como nosotras no tiene que dejar que otros nos silencien. Se me hizo un nudo en la garganta. Logré sonreír y le dije, nunca dejes que nadie defina tu valor. Ni un jefe, ni una empresa, nadie. Esa noche, cuando finalmente me senté sola en mi apartamento con el agotamiento invadiéndome, pensé en el restaurante. La humillación, la vergüenza, la forma en que las palabras de Jonathan me habían aplastado. Y luego pensé en los aplausos en la conferencia, en la gratitud entre lágrimas de la joven, en las sonrisas de mi equipo. La venganza no había sido mi objetivo. El reconocimiento ni siquiera había sido la parte más dulce. Lo que más importaba era demostrarme a mí misma, y a los demás, que la dignidad y la verdad podían sobrevivir a la arrogancia y las mentiras. Yo no era incompetente. Nunca lo había sido.